Ok, hoy vamos a continuar sobre alguna información del ciclo celular, pero específicamente vamos a ver a mitosis en toda su gloria. Así que para el final de esta lectura, el objetivo para ustedes es poder entender cada fase de mitosis y poder identificar los nombres y también algunos eventos mayores que ocurren durante ese proceso. Así que en orden de poder hacer eso, deben responder nuestra pregunta esencial para el día. ¿Cuáles son los pasos y los eventos en cada parte de mitosis? Así que hay dos razones por qué una célula se divide. En vez de crecer, si una célula crece muy grande, tiene problemas en poder moverse, suficiente para poder absorber nutrientes y poder deshacerse de los componentes que no ocupa. Así que una célula que crece necesita más comida y hace más desecho. Y llega a un punto cuando ya no puede. Hasta que hay un punto donde mover cosas a través de la membrana celular es muy difícil para la célula. La segunda razón por qué esto ocurre es que lo más grande que una célula se pone demanda más, y debemos entender que el ADN tiene sus límites. Así que cuando una célula crece muy grande, tiene problemas moviendo nutrientes y cosas que ocupa. El problema con eso, cuando la célula crece, el volumen de la célula sube mucho y mucho más grande que la área de superficie que tiene la célula en la membrana. Así que cuando la área de superficie no es adecuada, suficiente para transportar cantidades grandes de cosas a través de esto, es cuando una célula se muere, porque se convierte en muy grande. Así que toda la información que la célula necesita para poder funcionar está encontrada en el ADN de la célula. Y cuando una célula se hace muy grande, hay mucha demanda para poner en su ADN para que funcione adecuadamente. Así que cuando esa célula crece muy grande, hay una crisis de información. Así que cuando el ADN no puede mantenerse al ritmo de la demanda de la célula se muere. Así que sabemos que las células deben dividirse y no nomás crecer. Pero vamos a tomar una pausa con esta información que necesitamos y considerar las cromosomas a este punto, porque es un problema del ADN. Para que una célula pueda dividirse, tiene que tener 2 pares completos de cromosomas, un par para cada célula que va a formar. Y es importante que podamos entender lo que estamos hablando, especialmente cuando estamos hablando del ADN. Vamos a andar usando términos como cromatina y cromosoma. Así que antes de la fase S hay una cromatina y una cromosoma, pero después de la fase S hay 2 S. Hay 2 cromatinas y 2 cromosomas. Así que los humanos totalmente tienen 46 cromosomas. ¿Cuánta cromatina antes de la fase S es 46? ¿Cuánta cromatina después de la fase S es 92? ¿Y por qué debe ser replicada la cromatina? Bueno, la cromatina tiene que ser replicada porque para tener 2 pares completos en cada célula que van a nacer. Así que cuando estamos contando cromosomas, es muy importante de acordarse que lo que está aquí en rojo se llama el centrómero. Y esta palabra, el centrómero, siempre va a estar ahí. Es una cromosoma que no fue duplicada y el centrómero nomás se queda ahí con la cromatina. Si sí es una cromosoma duplicada, el centrómero agarra esas 2 duplicaciones de cromatina juntos. Así que la cosa es, cuando estamos contando cromosomas, siempre también contamos los centrómeros. Así que podemos ver dónde tenemos cromosomas duplicadas. Y ya que tenemos 2 cromatinas, hacen la forma de X. Pero si cuentas los centrómeros, tenemos 1, 2, 3, 4. Así que tenemos 4 cromosomas y 8 cromatinas. Así que podemos ver este proceso aquí. Es definitivamente muy importante que ustedes vayan y escriban en sus notas o dibujen una foto para poder entender todo eso el resto del año. Así que si vemos otra vez nuestro ciclo celular, teníamos esto, nuestro modelo del ciclo celular, y acuérdense que en la telafase, en mitosis, después de esto tenemos citoquinesis. Y también les di el acrónimo de PMAT más C, para que se acuerden de todas las fases de mitosis o del ciclo celular. Así que todavía estamos trabajando con el ciclo celular, nomás estamos enfocándonos en la fase M. Así que hemos considerado y hemos hablado de interfase, pero ahora vamos a hablar de la fase M o mitosis y vamos a ver con claridad qué es esta fase. Pero antes de que nos movamos, acuérdense que los pasos del ciclo celular es I, P, M, A más C. O por decirlo, interfase, profase, metafase, anafase y telofase y citoquinesis.
Acuérdense que eso también puede funcionar como un acrónimo, como ustedes decidan, para que les ayuden en poder recordarse cómo va el proceso. Así que vamos a ver en cada paso profundamente lo que pasa en cada paso de mitosis. Prefiero que no escriban nada sobre este paso. En vez solo escuchen y nos vamos a ver las pasos más importantes y vamos a conocer la información más importante cuando estamos hablando de esta fase. Así que por favor no escriban nada y nomás escuchen con esa fase. Así que acuérdense que la interfase y citoquinesis no son parte de mitosis, pero son eventos en su propio grupo que deben ocurrir para que mitosis pueda funcionar. Así que miramos esto. Primero debemos ver que empezamos con interfase. Así que cuando estamos viendo las células en interfase van a tener un núcleo muy bien definido. Afuera del núcleo nomás hay dos centrioles. Acuérdense que los centrioles en este diagrama son las cosas que parecen malvaviscos y son importantes para la función, para poder organizar los microtubos en unos brazos. Y como vamos a ver, estos brazos van a ser muy importantes cuando hablamos de mitosis y cuando ocurre correctamente. Así que cuando salimos de interfase y nos metemos en la fase M, empezando con la primera fase de mitosis, que es la profase. En profase la cáscara nuclear y los brazos invaden la área nuclear. Es cuando los brazos se forman completamente. Los brazos son una estructura que van a ayudar a separar los cromosomas durante la profase. Las cromatinas se atachan con esos brazos, así que en realidad podemos ver las cromosomas durante la profase. Durante la metafase los centrómeros están en lados opuestos de la célula. Los brazos luego empujan las cromosomas y las ponen directamente en el medio de la célula. Y cada cromosoma va a ser conectada con uno de los brazos. Cuando ya todo está alineado en el medio, la célula progresa a la anafase. Así cuando los centrioles, se separan completamente. Así que cuando los centrómeros se separan y se mueven a los lados opuestos, tenemos un lado completo de cromatina en cada lado de la célula. Y luego la célula progresa en la telofase. Con la cáscara membrana se empieza a formar alrededor de esas cromatinas. Ahora sí hay cromatina en cada uno de esos lados de la célula. Y aquí es cuando la célula empieza a cerrarse, bajando en el medio de la célula. Y aquí es cuando finalmente se empieza a separar. El mitosis al fin se acaba al final de la telofase. Y ya cuando todas esas estructuras están en su lugar, la célula todavía no está completamente dividida. Y esto no va a ocurrir hasta que el proceso de citoquinesis ocurre. Y este proceso es cuando la célula al fin se separa en dos partes iguales. Y esas dos células son individuales ahora, pero son copias exactas de una a la otra. Así que esto de aquí sí hay mucha información. Vamos a los componentes más simples. Ahora acuérdense, empecemos con interfase, que no es parte de la mitosis, pero debe ocurrir para que la mitosis pueda funcionar correctamente. Interfase incluye G1, S y G2. Eso es cuando la célula crece y se prepara para mitosis. Y es cuando la célula copia todo su ADN. Así que nos metemos en la primera fase de mitosis, que es la profase. Y en la profase la célula se prepara para la metafase. Así que en esta fase el núcleo se rompe y se destruye y el ADN se enreda en las cromosomas y luego los brazos se forman. Todo eso es para juntar las cromosomas homólogas, que se hacen conocer. Homólogas significan iguales. Así que el núcleo se rompe y el ADN se condensa. Y acuérdense que todas nuestras cromosomas fueron duplicadas y se alinean en el medio, perfectamente donde están los pares en cada lado. Así que esa es la porción básica de la profase. Cuando todo eso se completa, la célula se mueve en metafase. Que acuérdense que meta significa medio, porque las cromosomas se alinean en el medio de la célula o en la ecuador de la célula. Ya es cuando los brazos se forman completamente y se atachan en los centrómeros de la cromosoma. Esta porción es fácil y muy rápida. Y luego la célula se mete en la anafase, y es cuando los brazos se van a jalar uno al otro y van a separar las cromosomas a lados opuestos de la célula. Cuando todo esto ocurre, empezamos la telofase. Y tela no significa dos, significa dos núcleos. Y cuando todo eso pasa, las cromosomas o cromatinas ya se separaron y están en lados opuestos de la célula. De nuevo, cuando esto ocurre, empezamos la telofase. Y aquí pueden ver que parece como un cacahuate. Sigue siendo nomás una célula
pero hay un núcleo en cada lado y centrioles en cada lado también. Eso es porque ahora no hay dos. Los brazos desaparecen y los núcleos nuevos se forman. Cada núcleo agarra su propia ADN. Y cuando todo esto ocurre, y para agarrar las dos células hijas, como se llaman, la última parte es citoquinesis, debe ocurrir. Y la citoquinesis es cuando completamente separamos las dos células y cada una se hace en una célula individual. Cada célula tiene su propio núcleo y ADN y su propia estructura de orgánulos. Y justo después de eso, las células al fin pueden empezar la fase G1 de la porción del ciclo celular. Así, ¿cuáles son los productos y la importancia de mitosis? Bueno, mitosis produce dos células idénticas y mitosis ocurre en cada célula del cuerpo excepto en células gametos, y las gametos son células de reproducción, como el semen. Esas células están usadas para reproducción y tienen su propio proceso especial que van a atravesar para ser replicados. Pero mitosis aseguran que las nuevas células van a poder hacer las mismas funciones que la madre o la célula mamá. Así que de eso devuelve otra vez las cosas importantes de reemplazar, arreglar, crecer y luego reproducir. Así que vamos a nombrar las fases sin ver a nuestras notas. Si miramos en la primera fase, la célula crece y construye el ADN y lo duplica. Conocemos esto como la interfase. Cuando tenemos las cromosomas que son visibles y no tenemos el núcleo, esto es la profase. Cuando nuestras cromosomas se alinean en el medio a través del ecuador de la célula, esto es metafase. Cuando las cromosomas se han separado completamente a la mitad y se mueven a cada lado, esta se conoce como anafase. Cuando tenemos dos núcleos, ya estamos en telofase. Ya tenemos dos células completas idénticas, pero nomás se separan después de citoquinesis. Así que es muy importante poder identificar las fases de la célula. Y si aquí hay un dibujo sobre algo muy similar a lo que acaban de aprender, y eso es lo que van a ver bajo los microscopios. Así que mirando esto, podemos ver aquí una célula que está en interfase, nomás viviendo su vida. Aquí hay una célula en profase. Podemos ver los brazos y la cromatina apareciendo y condensando en cromosomas. Aquí hay metafase, cuando todo está alineado en el medio o en el ecuador de la célula. Y aquí tenemos anafase, donde todo se separa a cada lado. Y luego después de eso sigue telofase, porque podemos ver dos núcleos en cada célula. Y luego hay citoquinesis, donde tenemos dos células idénticas que se forman. Miren estas simulaciones para clicando el link que tienen sus notas. Vamos a ver esta justo ahora para ver cómo se mira una célula cuando atraviesa mitosis. Podemos ver aquí una imagen donde vemos un video actual de una célula atravesando mitosis. Y aquí hay una animación cuando ocurre. Lo que quiero que noten es lo que está pasando justo ahorita en cada fase. Y como cada fase va a la siguiente fase perfectamente. No hay ninguna parada en cada fase, nomás sigue yendo hasta que se termine. Así que acuérdense que cada célula en su cuerpo está yendo a través de ese proceso casi cada 24 horas. Y este proceso es muy importante y crucial para que las células puedan crecer. Así que en realidad, ¿qué tan largo ocurre mitosis? Como decimos, todo el ciclo celular es 24 horas. Algunos son más rápidos, algunos son más despacios, pero generalmente 18 a 24 horas para que una célula completa el ciclo celular. Así que no vengan y revisen todas sus notas sobre ese tópico y respondan a la pregunta esencial de hoy. Y cuando terminen, vayan y respondan esas preguntas y chequen la porción de aprendimiento en su libro. Gracias. Ok, hoy vamos a continuar sobre eso, alguna información del ciclo celular, pero específicamente vamos a ver a mitosis en toda su gloria. Así que para el final de esta lectura, el objetivo para ustedes es poder entender cada fase de mitosis y poder identificar los nombres y también algunos eventos mayores que ocurren durante ese proceso. Así que en orden de poder hacer eso, deben responder nuestra pregunta esencial para el día. ¿Cuáles son los pasos y los eventos en cada parte de mitosis?
Así que hay dos razones por qué una célula se divide. En vez de crecer, si una célula crece muy grande, tiene problemas en poder moverse, suficiente para poder absorber nutrientes y poder deshacerse de los componentes que no ocupa. Así que una célula que crece necesita más comida y